Vamos a leer en el libro de Ruth. Simplemente voy a leer bastante, pero no voy a hacer mucho. El libro de Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los hijos sus gracias. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, Elión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras. Comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego la besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque crece esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿había vosotras de esperanzas hasta que tuviesen grandes? ¿Había y de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, y Ruth se quedó con ella. Vamos a dejar hasta allí la lectura, esperando que el Señor procede su bendita palabra. Y le animamos a seguir leyendo todo el capítulo, o todo el libro. Aquí hay una familia, otra pareja que vuelve por su jornada. Ayer oíamos acerca de Abraham y Sara volviendo por su jornada, regresando a Betel, el lugar donde había estado el altar, el lugar donde había estado la tienda, el lugar donde había invocado el nombre del Señor. Oíamos acerca de la madurez espiritual de este hombre, de Abraham. No solamente volver al lugar donde Dios quería verlos, Betel, que significa casa de Dios, sino también buscar la paz, evitar la contienda de los pastores suyos y los de Lot, su sobrino. Y este es el hombre espiritual, hermanos, el que procura
la paz, cuando hay conflictos, cuando hay contiendas. La mejor forma de preservar la paz, la tranquilidad, la armonía es procurando evitar todo lo que sea posible, todo lo que contribuya a la contienda. Tratar de evitar eso. Esa es la forma de preservar la paz. Aquí está una pareja. Elimelech y Noemí. En este capítulo, del versículo 1 al versículo 5, les vemos abandonando a Belén, que significa casa de pan. Podríamos decir que hacer una aplicación a una asamblea. Belén, casa de pan. Y en aquel lugar sí había abundancia. Posteriormente, Dios visitó a su pueblo para darle pan. Pero aquí está la pareja, abandonando a Belén. Y se van a Moab. Muy cerca de Moab estaba aquella tribu que se habían quedado del otro lado del río Jordán, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. A veces me pregunto, ¿por qué no buscó a ellos? Me imagino que estaban cerca de Moab. Pero se fueron a Moab, se quedaron allí unos 10 años. Desde el versículo 6 al versículo 18 está el regreso. Regresando de nuevo a Belén. Qué importante es el regreso, volver, buscar el lugar donde Dios quería verlos. Desde el versículo 19 al final del capítulo está su llegada. Llegaron a Belén precisamente en el momento cuando Booz cosechaba una cosecha de trigo y cebada. Y precisamente en el momento cuando Dios colocó a esta mujer, a Ruth, en un lugar especial, en un sitial de honor, esta mujer llegó a ser la bisabuela del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey conforme al corazón de Dios. Pero aquí están las pruebas. Dios usó muchas veces el hambre para disciplinar o castigar a algunos países, a algunas naciones. Como en el caso de Génesis capítulo 12 y versículo 10 al 20, Abraham tuvo que descender, ya sabemos las consecuencias, las faltas de victorias que él perdió, pero las empieza a recuperar cuando él regresa. Aquí está la familia pasando por el hambre. El hambre mencionada aquí en el versículo 1, en el tiempo de los jueces, tiene que ver en el tiempo de los jueces capítulo 6. Creo que es la única ocasión cuando había hambre en Israel, y causada por los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente que robaban a Israel, e Israel iba empobreciendo, cada día iba empobreciendo. Y en aquella ocasión Dios levantó un libertador, como en tantas ocasiones. Y cuando Dios levantaba un libertador, Él los libraba, como en el caso de Otoniel, el primero. Y Dios los libraba a la nación, al pueblo, de el yugo, de la esclavitud.
Pero el pueblo volvía otra vez a reincidir en lo mismo. Una situación tan deprimente, un pecado que se repitió en la nación, que empezó en el capítulo 2 del libro de los Jueces, y el versículo 11, y se repite 7 veces, desde el capítulo 2 y versículo 11 hasta el capítulo 13 del libro de los Jueces, y es que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová, y se volvieron tras los dioses falsos, tras los Baales, y Dios en su paciencia, en su amor, en su misericordia, los libraba y estaba con el juez, guiándole y dándole victorias, pero ellos volvían atrás. Qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando el creyente reincide en lo malo. Pero aquí está la familia. Elimelech y Noemí, su esposa y sus hijos, Kelión y Malón, saliendo, abandonando a Belén y quedándose allí en pruebas por el hambre. Es muy triste, hermanos, la situación que pasamos en tiempos pasados, cuando hubo tanta decadencia en el país, en el 2015, 2016, a partir de allí, cuando tantos queridos hermanos abandonaron el país y se fueron. Muchas asambleas, yo no sé si de Duarca también, en muchas asambleas en Yaracuy, muchos hermanos se fueron, emigraron, abandonaron, y algunos hasta con responsabilidades en la asamblea. Eso fue muy triste. Luego vino la pandemia, que hizo como aplastar la situación. Tanta escasez. Pero gracias al Señor que algunos han regresado. Y la gran mayoría de los que se fueron no les fue bien. Algunos han regresado contando las circunstancias que pasaron por allá. Aquí está la familia. Están regresando. Están volviendo a Belén. Están llegando. Pero ¿qué fue lo que lo hizo abandonar a Belén? Lo primero fue la impaciencia, la precipitación, porque la impaciencia conduce a eso, a dar pasos precipitados. Necesitamos la paciencia, hermanos. No perdáis pues vuestra confianza, dice el autor a los Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Necesitamos la paciencia en tiempos de aflicción, cualquiera que sea, en medio del hambre, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, cualquier circunstancia que Dios permite en la vida. Él las permite no porque se agrada, no porque se regocija ver a su pueblo sufrir, no, jamás. Isaías 63 dice que en todas las angustias de Israel, Dios también fue angustiado. Y lo dice en Jueces capítulo 10 también, y no sé si el versículo 16, que en todas las angustias por las cuales pasó Israel, Dios también se angustió. Así que las circunstancias que Dios permitió a esta pareja, y las permite hoy, no son una tragedia. No, muchas veces redundan para el bien nuestro, la gran mayoría redundan para el bien. Si Dios no hubiera intervenido en el caso de Abraham, se hubiera quedado acostumbrado allá en Egipto. Pero Dios permitió que el faraón lo sacara: toma a tu mujer y vete.
Dios intervino en varias ocasiones allí para impedir que Faraón le causara daño a Sara. Las pruebas, la falta de paciencia para soportar. ¿Por qué digo que hubo impaciencia? Porque otros soportaron la inclemencia del tiempo, el hambre. Booz soportó, Gedeón también soportó en medio de aquellas circunstancias. Y Dios les visitó de nuevo para darles pan. No, hermano, no es verdad lo que David dice en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo apartarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mí? Dice el Salmo 13. Léanlo. La impaciencia nos hace muchas veces hablar cosas que no debemos hablar. Dios no se olvida. Dios no nos abandona. Dios le dijo a Israel, Isaías capítulo 49, versículo 15, ¿olvidará la mujer lo que dio a luz para dejar de tener compasión del fruto de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré. Así que es una necedad. Es una necedad decir, Dios me abandonó, Dios me olvidó. Nunca nos va a olvidar. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor ha cumplido y seguirá cumpliendo esa promesa. ¿Olvidará la mujer lo que dio a luz para dejar de tener compasión del fruto de su vientre, aunque ella olvide? Porque eso ha sucedido. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré. He aquí que te tengo esculpida en la palma de mi mano. Eso es con relación a Israel. ¿Y qué de nosotros? El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Oh, queridos hermanos, estamos en sus buenas manos. ¿Y quién será el que tenga la osadía de sacarnos de aquel lugar? Estamos en lugar de seguridad y protección. Nunca nos va a dejar. La poca confianza en su Dios. Ese nombre, Elimelech, significa Jehová es mi Dios. Pero no le está rindiendo honor a ese nombre. No está confiando del todo en su Dios, porque de haber confiado, hubiese esperado. Necesitamos la paciencia para soportar. Necesitamos la fe para seguir esperando y confiando que Él puede ayudarnos en el momento menos esperado. Alzaré mis ojos a los montes, es la expresión del salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es la pregunta que se hace el pobre pecador. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuántos son los que en el desespero, en la angustia, han tomado un mecate y se lo han puesto en el cuello? Otros han agarrado una pistola y se han disparado un tiro creyendo que las cosas van a mejorar. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo.
a la bola de su cascada. Un error conlleva a errores peores. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero él dice, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Sigamos esperando en él. Entonces, la falta de confianza, la poca fe que había en la pareja para esperar, la poca estima del lugar. Dios quería verlos allí en Belén, pero las circunstancias adversas, la cercanía de Moab, tal vez haya sido otro contribuyente. La situación tan difícil les hizo salir. La poca estima del lugar. Hermanos, no hay un lugar más especial para usted y para mí que la asamblea. La asamblea, el lugar donde reconocemos la autoridad y el señorío de Cristo. El lugar donde Él ha prometido su presencia en medio de los suyos. Esto es lo más grande de la asamblea de Noaca y de la asamblea que representamos. Dios le dijo a Moisés, harás un santuario para mí y yo habitaré en medio de mi pueblo. Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio. Es verdad que su presencia literal, corporal, no la podemos ver. Si Él se presentara aquí en esta mañana, como es Él, no podríamos soportar, quedaríamos como Saulo de Tarso sin la vista, quedaríamos como Juan en la isla de Patmos, caeríamos como muertos porque no podremos soportar su presencia, porque su presencia brilla mucho más que la luz del sol que está en su cenit en este momento. Su rostro resplandece mayor que el sol. ¿Y cómo es que esperamos verle? Esperamos verle, hermanos, porque nuestros cuerpos serán transformados. En lo corruptible está sujeto a la corrupción, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles. Y esto mortal, que está sujeto a la muerte, será transformado en cuerpos inmortales. 1 Corintios capítulo 15. Y esa será la única forma como le vamos a ver en todo su esplendor. Pero lo más grande, lo que más resalta o engrandece a una asamblea es que aquí está Él. Él lo ha prometido. Así que, hermanos, no hay lugar mayor, más grande. No busque por allá, por los alrededores, porque no va a encontrar un lugar como una asamblea congregada al nombre del Señor. No deje llevar de doctrinas diversas como habíamos en el estudio. No seamos como los niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Hay niños que son fluctuantes, cualquiera se los lleva, ¿verdad? Cualquiera los agarra y se los lleva y ellos no toman ninguna represalia. Se los llevaron. Así hay creyentes que en la asamblea, ¿cuántos son los que se han ido y no les han dado importancia? No han tenido la convicción firme de lo que es congregarse al nombre del Señor. No seamos como los niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. No hay un lugar mejor para nosotros en este lugar. Yo creo que el tiempo ya está. Sí. Muchas gracias.